pero vos fijate que ese discurso de 2003, yo todavía no era kirchnerista y todavía no era parte del gobierno. Claro. Formaba parte todavía de esa gran masa de agrupaciones independientes que su gran mayoría terminó en el kirchnerismo. Que tenías en claro que no estabas de acuerdo con lo que estaba pasando, básicamente. Claro, pero cuando asume Néstor, que yo prácticamente... ¿Vos lo conociste? Eso te iba a preguntar. ¿Vos conociste a él? Personalmente ¿Cómo no. te lo presentaron? ¿Cómo fue el Te cuento algo más. Cuando yo veo el discurso de Néstor del 25 de mayo de 2003, un discurso que yo siempre mando a escuchar de nuevo, porque es un discurso, ¿te acordás? Hay algunas frases que quedaron. Vengo a prometerles un sueño. Sí. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño. Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Y empezó a hablar, fantásticamente para mí, de economía. Yo era profesor, investigador de la facultad, de la universidad. ¿Lo seguís en siendo? Economía, sigo siendo, estoy con licencia, sin goce de sueldo, porque van a decir, cobre. Vos aclarás sí, me las acusan de cosas. todo, sí. Entonces... Vas a tener que pagar, no sé dónde vas a sacar los 15 millones de pesos. Está difícil. Mi última declaración dice 1.600.000, que eso es mi casa, que no sé en cuánto está evaluada. ¿Eso se tiene que pagar? Perdón, abrimos para... ¿Eso se tiene que pagar ya? ¿Cómo es? ¿Hay plazo? No sé. La en verdad esta que no economía sé sin muy bien. corbata, decime, ¿cómo es el tema? No sé muy bien. Un juez te dice, tenés que pagar esto al otro día. Espero que alguien ponga un poco de racionalidad en esta locura de Bonadío. Espero que alguien ponga un poco de racionalidad. Pero ahora vamos a eso. Sí. Lo que te digo es que escuché ese discurso y en ese discurso habló de economía. Y las cosas que decía, yo las tomé inmediatamente, las llevé a mis cursos de economía. Yo no era ni kirchnerista, ni estaba en el gobierno, pero dije, puede haber una economía distinta. El Estado puede ocuparse de lo que dice el keynesianismo, un poco está en el libro este que vengo a presentar acá. Ahí está. Claro, vine a presentar un libro, pero también tengo que confesar a hacer política, ¿no? Es que está muy ligada también la política, o debería estarlo, ¿no? La política y la economía. Mira, dijo dos cosas que a mí me resultaron fantásticas, que ya lo empezó a decir ahí. Primero dijo que desde el Estado venía a recuperar la distribución del ingreso, a recuperar el crecimiento económico, a recuperar la industria argentina. Y que tenía que ser el Estado el que lo lidere. Después de tanto tiempo de escuchar que el Estado se tiene que correr de todo, que no tiene que intervenir en la economía, que el Estado es malo, sucio, feo, corrupto, vino con ese discurso. Y lo otro que dijo es que la economía tiene que estar al servicio de la política. Cosa que Cristina también ha repetido muchas veces y que me parece central. Porque la gente vota un presidente. Y en Argentina, en toda la fase neoliberal, nosotros vimos que el que mandaba era el ministro de Economía. ¿Por qué mandaba el ministro de Economía? Porque Argentina estaba siempre con la soga al cuello de que no llegaba a pagar el vencimiento de la deuda externa. Entonces, para conseguir que te prorrogaran el vencimiento, como estuvo en estos años y en estos meses, Grecia, España, que se tienen que ir corriendo al Fondo Monetario a pedirle que te preste para pagar el próximo vencimiento, si no se arma un desastre, una hecatombe. Y entonces le dicen, bueno, yo te voy a prestar, pero ¿sabés qué? Vos vas a tener que hacer esto, esto, esto y esto. Y eran esas listitas que después se convertían en leyes en la Argentina en la época neoliberal, que así se terminó privatizando, porque la privatización no fue una idea de Menem, fue una imposición del Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda externa. Lo mismo podemos decir de esa ley de reforma laboral que después se aprueba de la Rúa, la famosa ley Banelco, la flexibilización laboral, fue algo que impuso el Fondo Monetario para darle plata al país y poder pagar el próximo vencimiento. O sea... Sí, te doy un crédito, pero hace esto, esto y esto. Y digamos, bueno, el acreedor es dueño de la empresa cuando está básicamente quebrada. Y ahí es donde el ministro de Economía era un protagonista, pero un protagonista de una historia muy antidemocrática. Porque no mandaba la política no decidía nada. Terminaba decidiendo la economía a través de imposiciones de los acreedores. Entonces yo creo que eso cambia con Néstor Kirchner, con Cristina Fernández de Kirchner, y esto lo tiene que reconocer el que nos quiere, el que no nos quiere, el que nos votó o no nos votó. Ahí voy a un punto central. Y me gustaría, y me veo en la obligación, porque tengo la posibilidad de hablar con vos, y en mí represento a muchísima gente. Yo no soy ni kirchnerista ni anti-kirchnerista. Yo soy una periodista que hay cosas que me gustan de lo que pasa hoy, y la verdad es que hasta el momento hay muchas otras que no me gustan de lo que está pasando hoy. Pero también del kirchnerismo tengo que decir que hay muchas cosas que me gustaron y otras que no me gustaron. Y algo que yo siento, y que sí se lo atribuyo al kirchnerismo,
sobre todo en esta última etapa, es esta grieta, esta famosa grieta, y si no le ponen otra palabra, esta dicotomía, por ejemplo, esta cosa de que si yo hoy te entrevisto a vos, el que no quiere escucharlo ni 2 minutos va a decir, esta mina es kirchnerista, pan, y me cambia, es K. Digo, esta cosa de encorsetar a distintos seres humanos, en mi caso el rol de periodista también, hemos sido muy vapuleados. Exactamente. Y yo me sentí en los últimos tiempos, desde el macrismo todavía no puedo evaluarlo, pero sí antes del macrismo, en esta cuestión de si digo algo a favor del kirchnerismo, soy K. Y si digo algo en contra, soy una gorila. Y la verdad es que es doloroso, porque yo tengo 39 años y estaba como vos lo contabas. Entonces por eso digo, me veo tan emparentada en lo que vos contabas. Cuando yo era estudiante universitaria, aprendí a amar la historia, por ejemplo. Yo estudié comunicación social en la Facultad Pública, en la UNR. Hay cosas de la universidad privada, por ejemplo, que me parecen interesantes porque te da la posibilidad que yo no tuve, por ejemplo, cuando estudié en la pública, pero hay muchas otras de la pública que también me gustan. ¿Qué sé yo? ¿Seré blanda? A lo mejor, puede ser. ¿Seré un mate cocido? Puede ser. Pero también soy parte de una gran mayoría que opina como yo. Que hay cosas que nos han gustado, hay cosas que no. Y la verdad que me parece doloroso que haya odio por debajo de muchas de las cosas que se hablan. Mira, ¿se entiende? Sí, se entiende. Te voy a dar una respuesta. Voy a tratar de ser sintético porque evidentemente es un tema enorme, formidable, que pega por todos los niveles. Pero déjame hacer algunas reflexiones sobre esto. Yo te digo lo que yo pienso del tema, que no necesariamente es verdad, ni soy sociólogo, ni historiador tampoco, pero sí tengo la siguiente percepción. Nosotros tratamos de hacer un gobierno que es un gobierno que pretendió representar a las mayorías. A mucha gente que no tiene voz, ni tiene plata para pagar una publicidad de los medios de comunicación, ni para decirle a un periodista, no digo por vos, decí esto, decí lo otro, ni decirle a un juez, ataca ataca el otro, sino que son grandes mayorías de trabajadores que tuvieron mejores condiciones de trabajo en estos años, de jubilados que lograron jubilarse, son 3 millones que no habían podido pagar los aportes, de estudiantes que tuvieron una universidad con más presupuesto. Pretendemos representar a muchos que no tienen voz. Sí. Pero muchas veces, y te lo digo por la economía, nos ha tocado enfrentarnos con otros, evidentemente. Yo te doy un caso. Me acuerdo al principio de 2014 que había habido una devaluación mucho más chica que la de ahora, igual fue un escándalo, y había muchos empresarios que querían subir los precios. Entonces nos juntábamos yo, el secretario de Comercio, y le dijimos, mira, no podés subir los precios. ¿Por qué? Porque te vas a hacer un daño a vos mismo. Si todos suben los precios, nadie va a poder comprar, y a vos te va a parecer que vos querés subir el precio porque te beneficia, pero te vas a terminar perjudicando. Lo que pasa ahora con los cigarrillos, por ejemplo, que bajaron el costo porque bajó el consumo. En buena medida. Entonces, lo que nosotros decíamos es, a mí me toca desde el Estado defender a los que no están en esta mesa, todos los trabajadores. Entonces el tipo te decía, bueno, yo voy a salir y voy a denunciar que vos me estás apretando. No, vamos a tratar de dejar un acuerdo. Y efectivamente se armó toda una cosa que nosotros estábamos contra los empresarios. Nosotros entendíamos que estábamos defendiendo a una gran mayoría, pero sí tuvimos que enfrentar a ese sector, tuvimos que enfrentar en algún momento al sector petrolero para que no subiera las naftas. Ahora las naftas han subido porque, claro, el Ministerio de Energía no enfrenta al sector petrolero, es el sector petrolero. Entonces parece que hubiera menos lío y más diálogo con los diferentes sectores. ¿Pero por qué? Porque lo mismo, yo fui ahí y tuve que enfrentarme a los fondos buitres. No nos dijimos las cosas más lindas del mundo, pero no es que nosotros queríamos generar una grieta con determinados sectores. Es que estábamos defendiendo determinada forma de ver el país, determinadas políticas y determinados intereses. Yo no me beneficié ni con las naftas, ni con no pagarle a los buitres, ni con bajar los precios en los supermercados. Yo no ganaba nada más que el general de la gente. No, vos estabas representando a nuestro país. Bueno. Y yo me sentí contenta cuando vos dijiste, acá estamos y nosotros... Muchas veces la famosa grieta fue resultado de eso. Sí. Porque nosotros también nos enfrentamos con determinados medios que desde nuestro punto de vista querían hacer un negocio particular de ellos. Y no querían informar, y no buscaban la objetividad y el bienestar de la gente, sino que querían quedarse, ponerle con Telecom. Y como querían comprar Telecom y el gobierno no quería que se monopolizaran los medios, se peleó con nosotros y nos empezó a tirar con todo. Y eso se convirtió en mucha agresión. Yo no quiero decir que nosotros no tuvimos nada que ver. Lo que quiero decir es que la agresión se hace de a dos.